Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos de Economía Ahora, como siempre con ustedes, estos más de 20 años que estamos charlando de lo que es la economía, lo que es la sociedad, lo que es el país. Empezamos con el gobierno del doctor Menem, miren en dónde llegamos y a dónde llegamos acá. Y a lo largo de todos estos años, no tantos quizás, hemos hablado con la persona que tengo a mi lado, que es Marcelo Elizondo, obviamente un especialista en negocios internacionales, fundador en 2010 de DNI, que es el desarrollo de negocios internacionales justamente, profesorado en Harvard, en la Universidad de Buenos Aires, bueno, con una amplia experiencia, también participando en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la parte comercial, en su momento. En todos esos momentos hemos charlado con Marcelo, cada vez sabe más, eso es increíble, ¿no? Y cada vez Argentina tiene más problemas y no los escucha, que ese es el otro problema. Tenemos meritocracia, pero no los escuchan. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Una leve reseña de todo lo que vos sos. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy agradecido de la convocatoria. Al contrario. Uno cada vez sabe más porque se va poniendo viejo y lee y acumula. Y Sí, eso, sí. No sé si es tanto la lectura, sino las distintas capacidades de análisis que vamos teniendo, ¿no? sí. A lo largo de los tiempos. Y como en Argentina es como un loop, que vos es volver a empezar siempre. A mí me hablan de los 70, y yo en los 70 estaba en la conscripción, imagínate, y en la policía, con 18 años, y con un golpe militar. Entonces, cuando me hablan de las bondades de los 70 y las no bondades de los 76, a veces me confunden mucho porque los muchachos no conocen los 70. Y yo los conocí bien adentro y con un uniforme puesto. Era más complicado. Entonces, hoy tenés otras visiones de las cosas. Obviamente lo tuyo es un tema muy importante, pero muy importante, que ya allá en tu desarrollo de juventud en el Ministerio de Relaciones Exteriores y después con tu carrera espeluznante a lo largo del mundo por tu sapiencia, creo que vos ves muchas más cosas hoy de las que capaz que en su momento veías. Y Eso es además verdad. separás determinadas cosas de lo que es negocio a lo que es geopolítica, a lo que es otra cosa que no tiene nada que ver con el negocio, o a lo que es interrupciones de los negocios. Y de eso nos vas a contar un poco. Es verdad que a lo largo del tiempo ha cambiado todo tanto que uno va comprendiendo desde distinta perspectiva Claro, el escenario internacional. Yo me dediqué a los temas internacionales desde muy joven. En los años 90 fundé un instituto llamado Instituto de Estudios Públicos que ya se dedicaba a promover las relaciones internacionales de la dirigencia argentina, porque habíamos entendido en ese momento que había muy escasas relaciones internacionales. Así que mirá de lo que estamos hablando. Ya después, en la primera parte de este siglo, efectivamente en la Cancillería tuve a mi cargo la Fundación Exportar, que era la oficina de promoción de las exportaciones del país, y ahí tuvimos ocho sí, años sí. a lo largo de distintos gobiernos, distintos cancilleres, distintos ministros de Economía, No, y en con una un entidad mixta. extraordinario trabajo, al margen, con un extraordinario trabajo. Hicimos un trabajo muy integrado con el sector privado. De hecho, pusimos al sector privado a cargo de la autoridad formal de la asamblea de directorio de la Fundación Exportar, y eso me parece que fue algo que nos permitió durar 8 años y desarrollar estrategias. Pero desde ese momento hasta acá, como mencionabas en la introducción, el mundo ha cambiado mucho. Entonces, Sí, si uno quiere hoy lo hago desde otros espacios. Hoy tengo la consultora que mencionabas,
que fundé hace ya 13 años y además yo dirijo en la Argentina la oficina argentina de una organización mundial del sector privado que se llama International Chamber of Commerce, que es la Cámara Mundial de Empresas, la organización global del sector privado. Por lo tanto, desde distintos ámbitos, incluso desde el académico, porque también dirijo una maestría en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, analizamos cómo se desarrollan los negocios internacionales. Y hoy son muy distintos los negocios internacionales que hace 10, 20 o 30 años. Hoy hay una Obvio. revolución tecnológica fenomenal que cambia el modo en el que produce las empresas, el modo en el que comercian las empresas, el modo en que se asocian las empresas. Hoy hay una creciente influencia de la geopolítica en los negocios. Hoy hay una globalización mucho más basada en condiciones de calidad que en condiciones de reducción de costos. Hay que desarrollar atributos para competir, no solamente en las empresas, sino también en las personas que están a cargo de las empresas. Hay que tener una visión de equipo. Hoy es muy difícil ir al mundo solo, hay que tener redes, socios, Claro. ecosistemas de vínculos, por lo que ha cambiado mucho. En aquel momento, cuando yo dirigía la Fundación Exportar, uno se centraba en la promoción de productos en el mundo. Hoy hay que centrarse en la promoción de empresas en el mundo. Hoy tener una buena empresa es más importante que tener un buen producto. Y tener un buen producto sin una buena empresa no alcanza. Entonces, han cambiado mucho las cosas y yo trato de ir siguiendo efectivamente la evolución de lo que ocurre en el planeta. Y confieso que lo hago también porque es mi vocación y me resulta Eso muy no hay atractivo. duda, eso no hay duda, pero yo creo que la tecnología nos ha dado vuelta, eh, primero que nos ha dado vuelta tecnológicamente la cabeza, ¿no? Porque realmente, si uno parte de la época en que no existía la televisión y hoy tenés que vos mirás un celular y ves un programa, si querés, de China, o sea, cambió un poquito la cosa y nos costó mucho adaptarnos a nosotros. Pero también lo que vos decís es importante. Las relaciones internacionales de los 90 no son iguales a las de hoy. O sea, las empresas ya de por sí, las relaciones, las interrelaciones que generan son totalmente distintas, imagino yo. Sí, definitivamente. Yo te diría, para mí, en el mundo hoy ocurren 5 grandes cosas que cambian el escenario. Primero, la revolución tecnológica, que supone que el conocimiento ha pasado a ser el principal Claro, centro motor de la economía. Ya no es la claro, manufacturación, ya no es tener galpones más grandes o tener máquinas más sofisticadas, es el saber. El saber es el que organiza la producción, diseña ingeniería, modifica desde el punto de vista cualitativo los productos, es la economía del conocimiento, eso es la revolución tecnológica. Lo segundo que ocurre en el planeta es que esa revolución tecnológica está impulsada por las grandes empresas. En los años 90, incluso al principio del siglo XXI, antes, en los años 80, los grandes cambios en el mundo estaban motorizados por la política. Si uno mira los grandes acontecimientos del siglo XX, del siglo pasado, son políticos. Las guerras mundiales, la caída del muro de Berlín, la construcción de la Unión Europea, el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, la creación de los organismos multilaterales internacionales, son todos acontecimientos políticos. Incluso el siglo XX termina con la caída de las Torres Gemelas, que es un hecho claro, político. claro. Ahora, el siglo XXI, si uno empieza a hacer la lista de los acontecimientos más importantes, ya no son hechos políticos, son hechos generados por empresas. Eh, las modificaciones sanitarias en todos los productos de la medicina, las modificaciones genéticas, la revolución en las super apps, el metaverso, la inteligencia artificial, las vacunas, son todos acontecimientos generados por empresas, por lo que las empresas se han transformado en los líderes que cambian realidades. Ese es el segundo gran acontecimiento del mundo. El tercero es que la geopolítica empieza a influir, o sea, ya los mercados no son igual para todos, ya no elegimos los mercados según costos o según dimensión de la demanda, ya empezamos a elegir según riesgo político, según preferencias, incentivos, castigos. La geopolítica va generando amistades e intensificación de vínculos entre amistades. Lo cuarto que ocurre en el mundo es que como consecuencia de esto han empezado a emerger como condicionante para participar en el planeta con mucha fuerza estándares de calidad. Hoy tenés que cumplir estándares para tener éxito, estándares ambientales, sanitarios, de seguridad, de información del producto, de performance de la compañía, estándares. Y el último, el quinto de los acontecimientos que ocurren en el planeta hoy es que lo normal es lo inestable. Dice Rita Gunther McGrath en la Universidad de Columbia, en el siglo XX lo normal era lo estable y un hecho de inestabilidad era un accidente. Bueno, ahora Claro. lo normal es lo inestable.
Entonces hay que acostumbrarse rápido y ser muy flexibles. Y esas 5 cosas que pasan en el planeta hacen que el escenario de trabajo de hoy sea muy distinto del que tuvimos. ¿Y cómo, adentrándonos en tu trabajo, cómo está posicionada Argentina en estos últimos 23 años, si vos querés? No hablo de 40 años de democracia, hablemos de los últimos 23 o 25, digamos, con un cambio de su formación geopolítica, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y con el concepto de que necesitamos exportar, como vos lo dijiste hace mucho tiempo, tenemos la necesidad de exportar para poder crecer. Sí, de acuerdo. Además, exportar mucho tiene muchos beneficios. Te mejora la capacidad tecnológica porque hay que competir. Claro. Engrandece a las empresas que invierten más. Genera empleo de más calidad. Las empresas exportadoras derraman en sus cadenas de valor internas, en sus proveedores, en sus socios, también una elevación en los estándares. Claro, claro. Exportar genera dólares, exportar mejora el PBI y la recaudación tributaria. Hay muchos beneficios cuando uno exporta más. Y si uno evalúa, has planteado los últimos 23 años, desde que empezó el siglo. La verdad es que la Argentina, desde que empezó el siglo hasta acá, tuvo algunos momentos mejores a principios del siglo XXI. Ahí llegamos a niveles de participación en el comercio internacional un poco por arriba del 0,40%. Las exportaciones argentinas los primeros años del siglo estaban en 0,41, 0,42 del total mundial. Hoy estamos Pero bastante por debajo de eso. perdón, Marcelo, ¿pero era por valores o era por precio? Bueno, hubo un gran ¿Por incremento de cantidad o por precios. precio, va, digamos, ¿no? Bueno, sí, hubo un gran incremento de precios, pero el gran incremento de precios permitió el incremento de cantidades, porque Ajá, hizo que muchos que no hubieran sido claro. eficientes con precios más bajos, con precios más altos, podían competir internacionalmente. De hecho, en el principio del siglo se llegó a unas 14.000 empresas exportadoras en la Argentina. Hoy tenemos 9.500 empresas exportadoras con datos de hace un año y medio. Yo creo que Hay menos. probablemente si medimos hoy nos da un poquito más abajo. Hemos caído de 0,4% a 0,3% de participación en el comercio internacional, de 0,40 a 0,30. Hemos perdido en lo general bastante intensidad y calidad en el comercio internacional. Sin embargo, hay algunos rubros puntuales que se han mantenido muy competitivos. Por ejemplo, la agroproducción. Ha habido como un descalce. El promedio baja, algunos rubros se destacan, todo el sistema agroproductivo sigue siendo muy competitivo. Vos pensás que de todo lo que exporta la Argentina, el año pasado la Argentina exportó 88.500 millones de dólares, de todo eso, el 65% son bienes de origen agropecuario Claro, sí. o algunos primarios o muchos manufacturados, elaborados sobre origen agropecuario. Ahí tenés un rubro muy competitivo, te diría el único internacional con grandes dimensiones. Las exportaciones de toda la agrocadena en la Argentina generan una inserción en sus cadenas internacionales de 7 veces el promedio argentino, considerando todos los demás rubros. Y en ¿Por qué base a hay? lo que vos En decís, realidad, también con una gran capacidad tecnológica, también. bueno, exactamente. Vos sabés que ahí yo tengo serias discusiones con muchos que dicen, bueno, el agro no genera valor. La verdad es que No, no, la agroproducción en la Argentina es el ámbito en el cual con mayor intensidad se manifiesta la revolución tecnológica. O sea, claro, en la producción, en el campo, vos tenés agricultura de precisión, modificaciones genéticas, drones que están generando big data, satelización de la producción, maquinaria agrícola con una calificación increíble, software, agricultura de precisión, ingeniería agrícola. Hoy tenés una capacidad cualitativa increíble, incluso la digitalización de la producción agropecuaria es enorme. Yo creo que es el ámbito en el cual más tecnología la Argentina está aplicando de todas las actividades que tiene y por eso también es el sector con más inserción internacional. claro. Y también es del cual nosotros pedimos que aporte mucho más siempre. Los gobiernos han hecho el castigo al agro porque es el único que progresa y progresa muy fuerte, impositivamente. Sí, ahora tampoco se escapa, coincido con vos y lo que acabo de decir, el agro es el único gran sector internacional, 65% de todas nuestras exportaciones, insisto, agroprimario, pero también agromanufacturado, aceites vegetales, jugos concentrados, carnes procesadas, vinos, lácteos, también los agroproductos que están industrializados. Ahora bien, si uno mide comparado con el resto del mundo, esto lo hace una oficina de las Naciones Unidas, que es la FAO, eh, si uno mide la evolución de la generación de valor de toda la de todo el sistema agropecuario productivo del mundo,
y lo compara con la Argentina, el mundo en los últimos 20 años creció el doble que Argentina. O sea, aún en el rubro agropecuario, donde somos muy competitivos, el entorno que hemos tenido en la Argentina, que es muy complejo, sobreregulado, intervencionismo que impide el dinamismo, condiciones macroeconómicas muy complejas, aislamiento internacional, todo eso, aún en el rubro más competitivo, impide que el crecimiento vaya mucho por encima, al menos para acompañar la evolución internacional. Hay mucha capacidad competitiva micro, pero hay un contexto macro que está frenando lo que sería un crecimiento mayor. Eso proviene, porque he leído algunas cosas tuyas interesantes con respecto a eso proviene de la idiosincrasia argentina de la complicación, porque nosotros tenemos, por ejemplo, para crear un negocio, si vos comparas con el resto de los países del mundo, este es uno de los más complicados, estadísticamente más complicados, con mayores tiempos, para mayores permisos, para mayores cosas, que es un problema bastante serio. Y a su vez también la posición geopolítica de Argentina incide o no en el comercio internacional. Todo incide. Incide lo que ocurre en materia macroeconómica, atraso cambiario, brecha cambiaria, retenciones a las exportaciones, sistema tributario muy complejo, inestabilidad, Sí, de sobre todo precios y eso. costos, de tipo de cambio. Lo macro influye. Lo segundo que influye es el sistema regulativo. Como decías, es muy difícil todo. En la Argentina todo requiere un formulario, una autorización, un permiso, o está prohibido, o te lo prohíben y después te lo permiten y te lo vuelven a prohibir, entonces no puedes planificar. Esa congestión regulativa, ese intervencionismo excesivo que impide al mercado y a los actores de la economía, las empresas, los trabajadores, las asociaciones privadas evolucionar, también es una causa. Una tercera causa es la desinserción internacional. En el mundo están avanzando mucho, y ahí voy a tu pregunta sobre la geopolítica. La geopolítica no es solamente una alianza militar. Por supuesto, la geopolítica influye en este momento en las Sí. discusiones. Rusia, China, Estados Unidos y Europa por un lado, influye. Es la generación de los BRICS, nos invitan a los BRICS, el impacto geopolítico, eso influye. Pero también influye en los negocios, porque los países están asociándose, integrándose entre sí, generando incentivos para la integración económica. En Uh-huh. la reciente cumbre de G20 en la India, el presidente Biden anunció que los Estados Unidos pondrá fondos y financiará una gigantesca red de logística ferroviaria, rodoviaria, autopistas, de puertos, para mejorar la transmisión física de productos, el tránsito físico de productos entre la India y la Unión Europea. La India, Arabia Saudita, Medio Oriente, básicamente Jordania, Israel, la Unión Europea. O sea, la geopolítica también genera Influye, movimientos para claro, favorecer negocios. claro. Del mismo modo que por otro lado China hace lo propio con sus socios y ofrece la nueva ruta de la seda con alguna metodología parecida. Y además los países siguen firmando tratados de libre comercio, acuerdos de integración económica, no solamente para reducir aranceles entre sí, sino para generar coaliciones regulativas que permitan a las empresas tener un entorno institucional similar y reducir los costos de adaptación de un mercado al otro. Bueno, Argentina no juega esos partidos. Y al no Uh-huh. jugar esos partidos, ahí también tenés un factor, además de los que ya mencioné, como para que haya un freno. Es como salir en el auto con el freno de mano puesto. Claro, Bueno, tenés claro. algunos con capacidad, pero el esfuerzo tiene que ser mayor ante un contexto que no es tan favorable. No, porque yo pensaba mientras vos decías eso, en la diferencia entre Argentina en la organización del G20 en su momento, que fue un lanzamiento en el mundo, porque bueno, estaba acá la creme de los países desarrollados, con una gran interacción con Argentina en ese momento, y hoy que no estamos ni para jugar en la B, digamos. Ya me parezco a Melconian, pero ni para jugar en la B. Claro, porque no tenemos ni el roce ni las relaciones internacionales necesarias como para poder mejorar la visualización de Argentina y la inserción de Argentina en el mundo. A pesar de todo tu trabajo, que fue inmenso, ¿eh? Inmenso siempre. Sí, bueno, pero mi trabajo fue cuando yo estaba en la Fundación Exportar hace todavía, ya mucho tiempo. Yo me fui de la Fundación Exportar a fines de 2009, entonces estamos hablando de Sí, sí. muchos años, casi 15 años. Eh, Hoy el mundo es muy distinto.
Incluso el mundo es muy distinto del mundo aquel en el cual Argentina organizó la reunión de G20. Porque después de aquello pasaron tres cosas muy contundentes. Ajá, La pandemia del COVID, la sí, pandemia del COVID sí, generó una aceleración tecnológica y un realineamiento internacional. La aceleración de los efectos del cambio climático, que está generando un entorno regulativo distinto en el planeta. Ahí tenemos a la Unión Europea diciéndonos al Mercosur, ¿quieren el acuerdo conmigo? Garantícenme que no desforestan en el Amazonas. Hay un montón de requisitos nuevos. Y lo tercero que ocurrió en el mundo es la guerra en Ucrania y la aparición de un montón de precauciones políticas que los países y las empresas empiezan a tener. ¿Y dónde está mi proveedor? Y por la duda que no esté en una zona complicada, no vaya a ser que se me interrumpa la cadena de suministro. Esas tres cosas ocurrieron después que la Argentina organizó la es reunión del real, G20. eso es real, sí, sí. Parece que fue hace poquito. Sin embargo, la cantidad de cosas que pasaron en el mundo desde ese momento, y podemos mencionar otras, No, no, pero has mencionado dos generó. importantísimas. Para alguien como un país como Argentina, que es netamente importador de tecnología, de partes, porque no somos, eso de con lo nuestro, olvidemos, no existe más el con lo nuestro. Hace rato que no existe más, pero eso que vos decís, de estas interacciones, ante esa pandemia global que no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado. Y después, esta guerra que yo en el estudio asesoramos empresas que justamente se proveían de cosas que venían de cercano a, y ahí empezamos con las grandes dudas de si íbamos a tener provisión o no. ¿Por qué? Porque lo podían sacar, no lo podían sacar, los puertos podían abrirse, no se podían abrir. Es todo un cambio que te da una incertidumbre que es casi similar a como que pasa en Argentina dentro de un mes, más o menos. Exactamente. Hoy las empresas empiezan a trabajar con algunos paradigmas nuevos que no existían hace 5 años. Uno de los paradigmas es la precaución política. Lo que se llama, en lugar del just in time, garantícenme que el Sí, producto sí, llega a tiempo, el just in case. Y por las dudas, yo no quiero un proveedor que pueda estar afectado por un conflicto geopolítico y me interrumpa la cadena de suministro. Entonces empiezan a preferirse las relaciones entre empresas que están en países con menor riesgo político. Se habla ya de la legitimidad de la empresa, no solamente de la legitimidad de un gobierno o de un país. claro. Entonces ahí aparecen casos como el de la principal, la principal empresa de telefonía celular en términos de innovación en el mundo, que es Apple, que decide mover algunos negocios desde China hacia la India o hacia Vietnam para reducir ese riesgo. No vuelve a los Estados Unidos. La globalización no se retrae. Los negocios No, 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 internacionales no, siguen claro. ocurriendo. Pero se empiezan Busca a lo menos preferir. expuesto, busca lo menos expuesto. Exactamente. Y a la hora de elegir un proveedor, se empieza a considerar también el riesgo de un impacto político, climático, o de otro orden, militar, o incluso regulativo. Por lo que me parece que ahí hay que empezar a mirar a los negocios internacionales de una perspectiva un poco más amplia, un poco con más disciplinas. No solamente dónde hay mercado, dónde hay tecnología, dónde los costos son menores, sino también dónde hay menos riesgo climático, menos riesgo regulativo, menos riesgo político. No vaya a ser que el día de mañana viene alguien y me estatiza la Claro, compañía, claro, claro. menos riesgo militar. O sea, hay una cosmovisión de los negocios internacionales más compleja. Para los que hacemos asesoramiento de empresas en negocios internacionales, hoy tenemos que saber de comercio internacional, de regulaciones y estándares, de riesgos políticos o Claro, incluso claro. de la gran revolución tecnológica, porque hoy hasta están cambiando la matriz de las cadenas de valor. Hay una famosa empresa argentina que hace válvulas para motores de autos desde Rafaela en Santa Fe y abastece a multinacionales automotrices como Ferrari en el mundo. Y el otro día me decía uno de sus dueños, somos expertos en hacer válvulas para motores de auto, poco mejores que nosotros. Nos compra Ferrari, Lamborghini, Peugeot, todo el mundo. Ahora, cuando los autos sean eléctricos no van a llevar válvulas. Por lo tanto, el riesgo, Se y hay acaba, cada vez más claro, autos claro, eléctricos, claro. y los autos eléctricos, por lo tanto, el riesgo también es la no adaptación tecnológica, el entorno regulativo que impida el dinamismo. Yo creo que ahí la Argentina tiene que entender que hay que desregular, hay que generar un sistema legal argentino mucho más flexible, que aliente a las empresas a innovar y que no sea tan rígido y tan intervencionista, porque eso es un obstáculo para que una empresa argentina se inserte en las cadenas de valor.
Claro, claro, claro. Y eso, qué importante, ¿no? Porque además nosotros de repente en la geopolítica estamos analizando países y hoy realmente yo creo que el poder económico lo tienen más empresas que países. Pues las empresas se han diversificado de tal manera que no solo tecnológicamente, sino a todos niveles, como decís vos. Elijo dónde instalarme, dónde generar tal cosa, dónde generar tal otra, con la minimización de riesgos por todos lados, que en realidad los obligan a ustedes a ser especialistas en un montón de cosas que no eran, porque claro, porque es abarcativo, el tema es abarcativo. Exacto, es lo que se llama complejidad. La complejidad es un montón de factores que vos tenés que considerar. La complejidad no es como la complicación. La complicación es, No, bueno, sí, está todo claro, enredado. La complejidad es muchos factores que vos tenés que considerar, donde está lo tecnológico, está lo cultural, está la envergadura de la economía y las condiciones del mercado, está la naturaleza, está lo político y lo geopolítico. Bueno, en realidad hoy las empresas que comprenden todo este escenario más complejo son las más exitosas. Y claro, ahí te diría que empresas que se han quedado en paladear y saborear el éxito que tuvieron hace 10 años, hoy están en serios problemas y están claro, fallando porque no claro. se han adaptado. Y lo que eran condiciones de éxito hace 10, 15 o 20 años, obviamente ya Bueno, no lo son hoy. Y eso hay que entenderlo. Y como dice Rita Gunther McGrath en la Universidad de Columbia, no solamente hay que saber aprender, sino que hay que saber desprenderse de aquello que me generó éxito, pero ya no sirve más y que hasta sentimentalmente me queda muy cerca, pero tengo que comprender porque si no, no acompaño los cambios. si te llama el presidente, el ministro de Economía, no sé, alguien, no importa ni el partido, ni importa nada. Yo, si yo tuviera un puesto alto y dijera, ¿a quién llamás para esto? Digo, Marcelo Elizondo. Yo lo diría, y por supuesto que te llamaría y te decía, Marcelo, ¿por qué no nos sentamos a charlar? ¿Qué consejo le darías a un nuevo gobierno argentino en base a todo lo que ha hecho mal? Bueno, la palabra consejo es muy fuerte, le daría mi opinión y después cada uno evalúa No, no, y estamos de toma. acuerdo. Bueno, ¿qué opinión le eh, vertís en base a tu gran experiencia en el tema? Yo soy el vos sabés presidente que y soy un neófito. Hablo con vos y te digo, ¿qué me recomendás hacer? mira, En tu tema, con, ¿no? por supuesto, y hablo con mucha gente vinculada a la política. Yo obviamente no soy funcionario, no está en mis planes ser funcionario tampoco, estoy muy bien donde estoy, pero me No, lo sé, consultan y lógico, y, pero es lógico, y es lo me que haría preguntan. yo. Yo te diría, primera cosa, eh, hay que estabilizar la economía. Sin Con la macro ninguna duda. desordenada no se puede competir en el mundo. No se puede competir si vos no podés planificar a largo plazo. Con la macro desordenada no tenés ni precio, ni cálculo económico. Segunda cosa, hay que generar un entorno regulativo mucho más flexible. No se puede competir en el mundo si la empresa no puede adaptarse a los cambios, innovar, inventar, y eso requiere mucho menos intervencionismo regulativo. Tener un régimen jurídico argentino mucho más liberal. Tercero, hay que celebrar mucho más acuerdos económicos internacionales, lo que antes llamaba tratados de libre comercio. Dice la Organización Mundial de Comercio que el 70% de todo el comercio entre todos los países del mundo, el 70% de todo lo que se comercia en el mundo ocurre entre países que han reducido a cero sus aranceles en frontera. Se redujeron a cero sus aranceles en frontera el 70% del comercio internacional. Nosotros tenemos 25% de nuestro comercio entrando en mercados con arancel cero y 75% pagando arancel porque no tenemos acuerdo de libre comercio y eso genera no solamente costos arancelarios, sino costos de adaptación. Y cuarto, yo empezaría a pensar la promoción comercial internacional, no en términos de mercado, sino en términos de inserción en cadenas de valor. O sea, hoy es más importante saber en qué cadena de valor entro yo que en qué mercado entro. Si yo puedo entrar en Turquía, pero en realidad si Sí. el grueso de la cadena de valor sigue en España o en Francia, lo que importa es pensar en la demanda de España y de Francia, aunque yo entre en Turquía. Porque hoy el mundo desarrolla su negocio en cadena de valor. Y eso supone alentar el cambio tecnológico, preparar personas, contribuir a que las empresas generen una visión estratégica nueva. Me parece que hay una visión distinta que hay que alentar y que, bueno, eso implica eh, salir al mundo a competir en base a la nueva oferta que es la de la economía del conocimiento. Y yendo a justamente la economía del conocimiento, ¿qué te trae el tema inteligencia artificial?
con el gran temor que tiene la gente de que nos suplante a todos la inteligencia artificial, un día diga el ser humano no sirve más y lo destruyo. Digamos, estoy hablando ya de algo que lo tiene que Sí. agarrar Cameron para hacerlo, pero bueno. Yo soy de los que cree que todo lo que hace el ser humano es imperfecto y genera beneficios y costos, o riesgos y oportunidades. Todo ha sido así, ¿no? Desde que existe la evolución en el ser humano han aparecido estos grandes temores de que, bueno, se va a acabar el mundo con la evolución tecnológica. Yo creo que la inteligencia artificial, por supuesto, genera riesgos, como genera riesgo que haya bombas atómicas en una decena de Sí, países en el mundo, sí, o como genera riesgos eh, que hoy sea, vos fíjate, genera riesgos que la logística de transporte de personas sea mucho más sencilla, porque tenés invasiones de inmigrantes que desordenan la sociología de los países, no puedes controlar en frontera el flujo de información y conocimiento, los países ya no pueden controlar lo que los alumnos de las escuelas leen fuera de la escuela. En el ITBA, donde dirijo una maestría, hicimos un índice hace poco de tecnología y descubrimos que la gran escuela, la nueva gran escuela en el mundo es YouTube, porque no hay nada más claro, actual claro, que las claro. charlas en YouTube de los grandes profesores. Entonces vos por YouTube podés ver los grandes profesores de las grandes universidades internacionales. Eh, entonces, la tecnología siempre desde que evoluciona genera impacto favorable y genera riesgos. La inteligencia artificial está generando enormes beneficios. Por ejemplo, en temas sanitarios, está permitiendo detectar enfermedades más Sí. rápido y generar diagnósticos más rápido. Eh, por ejemplo, en temas productivos, te voy a dar 2 o 3 ejemplos. Hoy hay inteligencia artificial que permite, tomando imágenes, un rodeo de animales, detectar rápidamente qué animal tiene alguna falencia física, pisa mal, está renqueando, y entonces rápidamente uno lo puede sacar y generar, a lo mejor al ojo humano eso era imperceptible, pero con la Claro, información que claro, tiene claro. guardada y generar mejor calidad en la oferta. El mundo necesita que la oferta de alimentos evolucione. Hoy la inteligencia artificial te permite identificar las condiciones de calidad de los productos antes de que avancen en la cadena de valor y generar estándares certificados mucho más rápidamente y mejora la calidad y hasta también la eficiencia. Por lo tanto, eh, la evolución de la producción gracias a la inteligencia artificial es fenomenal. Ujú. Claro, también está el riesgo de que si es mal usada, como si es mal usado un arma de guerra, o como si es mal usado un vehículo, genera riesgos. ¿Vos te acordás cuando hace unos años en las principales capitales de Europa había gente que agarraba vehículos y Sí, empezaba a llevarse por delante gente sí, como sí, ataques sí, terroristas? sí, Si sí. uno hoy va a muchas de esas ciudades, descubre que las veredas han puesto Han puesto pilotes pilotes, sí, señor, sí, en todo el para mundo. evitar eso. Hasta un auto es un riesgo. Puede ser un ataque terrorista. Entonces, todo depende del uso que se le da y de la capacidad que tiene el ser humano de evitar el exceso. Por supuesto, cuanto más evolución tecnológica, más difícil el control, pero también es cierto que en la medida que la tecnología ha generado riesgos, también la propia tecnología ha generado antídotos. O sea, hoy, por ejemplo, muchos están diciendo, qué horror, la inteligencia artificial puede copiar mi voz y generar un audio como si fuera mío, o puede generar mi fisonomía, generar un video fake. Pero vos sabés que ya está la tecnología para detectar si es fake la voz o si es fake la imagen, y lo puedes calificar. La inteligencia artificial te permite decir, no, esto que parece verdadero no lo es, porque detecta cosas que nosotros con nuestros sentidos no Claro. detectamos. O sea, Por lo tiene tanto, una autocensura. identifica si no, esto por el origen es fake. Hoy, por ejemplo, hay, gracias a la inteligencia artificial, capacidad de generar certificación de legitimidad de imágenes. Hay empresas que venden eso. Conozco particularmente una empresa que en España está haciendo eso y con la que tengo eh, conversaciones a menudo, que hace identificación de legitimidad o de veracidad de imágenes. Y está generando un negocio enorme, por ejemplo, para las compañías de seguro. Para las compañías de seguro, cuando reciben la foto de la colisión del vehículo, bueno, hoy, gracias a eso, pues esta foto es verdadera, no, este señor me está engañando, o Claro, resulta que me claro. está mandando una foto con un accidente que en realidad no era en esa No era, fecha. claro, claro. Hoy la inteligencia artificial te permite detectar todo eso, hasta lo que es fake y lo que no. Por lo tanto, riesgo hay, pero yo no soy de los
pesimistas que dicen todo es para mal. El ser humano siempre genera cosas buenas y malas, es imperfecto, pero creo que hay un componente positivo que nos permite la evolución y que hay que considerar. Y el tema del trabajo para el hombre va a surgir hombre genérico, obviamente, va a surgir una transformación donde se generarán trabajos nuevos que pueden suplantar, como pasó en su momento con la revolución industrial o con la robótica. La revolución industrial, bueno, la mitad de la gente no iba a trabajar más porque la máquina lo reemplazaba, y llegaste a la robótica y también, no, mire, entonces no vamos a tener más trabajo, y todo eso no sucedió, sino que se fueron transformando o generando otro tipo de trabajos. Vos pensás que va a pasar eso, ¿no? La evolución del mundo del trabajo es inexorable, ocurre, como mencionás, desde hace mucho tiempo. La revolución industrial fue la gran generadora de los cambios en el mundo del trabajo, Sí, sí. al mover la producción desde lo artesanal a lo industrial y la evolución de la máquina. Y eso desde ese momento no ha dejado de ocurrir. Y así como alguna vez el biógrafo fue sustituido por el cine y después el cine fue debilitado por la televisión, y hoy los jóvenes ya no miran televisión Así es. y miran contenidos audiovisuales por internet. Y esa es la evolución, es la naturaleza de las cosas, y un día desaparece una actividad y se genera otra. Vos fíjate que los países con mayor evolución tecnológica en el mundo son países con bajísimo índice de desempleo. O sea, el empleo está muy fuerte en países con mucha evolución tecnológica. Por lo tanto, la evolución tecnológica no destruye el empleo desde el punto de vista cuantitativo. Sigue habiendo empleo porque se generan más necesidades por la Claro. evolución tecnológica, pero sí modifica el empleo en términos cualitativos. Y ahí pone a la obligación de estar preparados, formados, instruidos, capacitados, porque si no, sí estamos en riesgo. Claro, bueno, ese es el problema. Ahí estamos, tenés razón en eso. Tenemos que tener una capacitación tal para tener una inserción laboral. Cosa que también Definitivamente. Argentina tiene un pequeño déficit, calculo yo, de los últimos tiempos. ¿Cómo lo ves vos Sí, como y profesor? lamentablemente, sí, y hay una involución en la Argentina. La formación de los recursos humanos hoy tiene que ser muy distinta que la que era hace 10, 15 o 20 años. Hoy ya no hay que proveer esa información que está Está, disponible claro. en Internet o en... Hoy entramos en las bibliotecas yo lo hago, yo entro a las bibliotecas de las grandes universidades del mundo desde mi casa. Es una maravilla, es una maravilla. Y accedo a conferencias de los grandes profesores de las grandes universidades del mundo por Internet. Es una maravilla. Yo puedo estudiar hoy una maestría o un doctorado en Sí, cualquier sí. universidad del mundo a distancia desde mi casa. Eh, entonces, hay un cambio en cómo formar a las personas desde muy distintos ángulos. Uno es lo institucional, o sea, los que trabajamos en universidades, como nosotros en el ITBA, hoy competimos no solamente contra las universidades argentinas. Mi alumno puede decir, no, la verdad es que me gusta más la Universidad de San Pablo y tomo Ah, el curso desde acá. Entonces hay que prepararse con más agilidad, pero además ha cambiado el contenido de la educación. O sea, hoy la educación, yo digo, hay 7 grandes cosas que tiene que tener la educación o la formación de los recursos humanos. Primero, los saberes básicos, lengua, matemática y lógica, lo que aprendíamos en la escuela. Sin eso no hay comprensión. Segundo, el saber operativo, las máquinas nuevas, la evolución tecnológica. Tercero, el saber profesional. Cada uno tiene una orientación. claro. Yo soy consultor, vos te dedicás a tu profesión, el peluquero, el médico, Sí, el sí, sí, cartero. sí, sí. Cuarto, los saberes transversales. Todos tenemos que empezar a saber un poco de la profesión del otro porque todo es más integral. Quinto, los saberes dinámicos. Innovación, diseño. Es muy importante tener la cabeza abierta para inventar. Sexto, los saberes íntimos. Manejar el estrés, porque todo esto es muy complejo y si yo me deprimo, pierdo. Y séptimo y último, los saberes sociales. Hay que trabajar en equipo, ya no hay un jefe que me dice lo que hay que hacer, hay que saber interactuar, desempeñar roles nuevos. Estas son las 7 grandes cosas de la formación de los recursos humanos hoy. Es un gran desafío para la persona que tiene que adaptarse a la revolución tecnológica y también para los que proveemos servicios Claro, educativos como claro. nosotros en el INE. Bueno, pero de cualquier manera, claro, eso le abre un panorama también a la persona para poder formarse de otras maneras
y como decís vos, hasta poder decidir sobre quién quiere aprender. Eso es Sí, y fundamental. saber, y entender que eh, nunca llegaste, siempre lo que sabés se va a poner viejo rápido, Sí, por sí, lo tanto hay cada que vez saber más, desaprender, cada vez más. claro, o sea, hay que saber desaprender lo que antes servía ya no sirve más, y hay que saber aprender cosas nuevas. Y bueno, a mí particularmente me gusta mucho estudiar y saber y aprender, además me resulta atractivo, pero más allá de eso, es casi indispensable para seguir en este mundo que además es cambiante, es veloz, vertiginoso y Sí, bueno, sí, sí. requiere todo un esfuerzo y una disposición. La verdad es que probablemente para muchos no sea muy cómodo. Antes era más cómodo cuando uno terminaba, la época de mis abuelos, terminabas el Y colegio y porque eras, era, la verdad, claro, bueno, eras, porque era un desarrollo mucho más lento que le permitía la evolución a ellos de poder acompañarlo. Hoy hay muchas cosas que exactamente, ya nos cuesta un poco acompañarlas o no, por ahí no te interesan ya, pero realmente es así. Y hoy tenés que tener un conocimiento, como vos decís, mucho más global de todo y todo saber un poco de todo para poder tener una charla coherente. Porque exacto. la tecnología, en mi caso y con mis años, nos pasó por arriba. Si nosotros no nos adaptábamos a la tecnología, éramos cadáveres directamente. Y De eso, acuerdo. Bueno, y eso cada vez es a más todos nos pasa rápido. por arriba. Claro, cada A vez es todos más nos pasa por rápido, arriba. pero cada vez más Sí, rápido. sí, sí. Sí, cada vez es más rápido y todos podemos seguir alguna línea y nos vamos quedando atrás en otra, eso es inexorable. Seguramente, sí. Por eso también es muy importante en esta época elegir bien socios, elegir equipos, armar redes de trabajo, lo que se llama ecosistemas. Hay un autor que hace ya algunos años, Henry Chesbrough, creó la palabra Open Innovation. Si vamos a innovar, tenemos que ser abiertos, tenemos que tener socios. Pues nadie puede innovar solo. Antes una pyme solita competía y Claro. ahora, si vos no tenés alianza con un proveedor, con un abastecedor, Sí, con sí, un sí. inversor, Sí. con un desarrollador de mercado, con el que te genera la tecnología, es muy difícil. Entonces, porque es tan complejo seguir la evolución tecnológica, bueno, entonces es muy importante generar redes de aliados que te ayuden en lo que vos no podés acompañar. Exactamente. Bueno, Marcelo, te liberamos después de esta clase que fue casi como estar en el INVA, agradeciéndote como siempre todo tu saber y todo el tiempo que nos brindás para que nuestra gente sepa y aprenda un poco más de esto que es tan difícil y que vos sos un especialista. Bueno, para mí es un gusto siempre esta conversación. Espero que lo hagamos de nuevo pronto y Sí, señor. agradeciendo la Sí, convocatoria. señor. Muchísimas gracias por todo. Buenas tardes y pronto vamos a seguir charlando, sobre todo con estos cambios vertiginosos que van a venir en Argentina. Muchas gracias, Y Marcelo. habrá más, y Y habrá habrá más. más, por Adiós. supuesto, por supuesto. Chau, chau. Bueno, para Gracias. ustedes ya lo vieron y lo escucharon. Si no lo vieron, lo escucharon, lo pueden ver nuevamente en todo el streaming donde va a estar Marcelo Elizondo, leerlo en los diarios donde opina sobre exportaciones, importaciones y un país que tiene que cambiar y que tiene que mejorar y que lo necesita. No es que lo tiene que hacer per se, sino que necesita crecer de alguna manera. Y ese crecimiento lo trae todo lo que él dijo, todo, absolutamente todo. La forma de trabajar, la forma de descomplejizar un país, la forma de tener certidumbre, la forma de no tener miedo a que mañana te saquen la posibilidad de la propiedad o la posibilidad de generar tus ganancias y llevártelas. Porque no es malo el capital, muchachos. El capital normalmente genera riqueza, genera trabajo, genera un montón de cosas. Entonces, combatiendo al capital, no se queden en el 50 ni en el 45. Acuérdense lo que dijo Marcelo, la tecnología, y acá los pasó a varios por arriba. Así que, buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente en Economía Ahora. Gracias a Marcelo Elizondo. Nos vemos nuevamente dentro de muy poco. Chau, chau.